El Compendio del Catecismo, con el Padre Antonio López. Muy buenas, amantes, apasionados, buscadores de la verdad, recibid mi abrazo desde Irurzun, en Navarra, del Padre Antonio López, quien os acompaña a los que a través del compendio del Catecismo queréis profundizar en el conocimiento de la fe para madurarla, enraizarla en la vida e irradiarla en el testimonio. Vamos a seguir hablando del hombre y hoy, como veréis, nos centraremos en para qué ha sido creado el hombre. La razón se puede resumir de forma muy sencilla. El hombre ha sido creado por amor y ha sido creado para el amor. Alguno podrá decir que soy muy repetitivo con esta idea, pero en realidad, si os fijáis, todo se centra en esto. Y es una realidad tan rica que cada una de las verdades de nuestra fe nos lleva hacia ella. Porque toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba, porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer, pero sobre todo debe resaltarse que el amor de nuestro Señor siempre prevalece, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Pues grande eres, Señor, y muy digno de alabanza. Grande tu poder y tu sabiduría no tiene medida. Y pretende alabarte el hombre, pequeña parte de tu creación, y precisamente el hombre, que revestido de su mortalidad lleva consigo el testimonio de su pecado y el testimonio de que resistes a los soberbios. Con todo quiere alabarte el hombre, pequeña parte de tu creación. Tú mismo le excitas a ello, haciendo que se deleite en alabarte, porque nos has hecho para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Dame, Señor, a conocer y entender qué es primero, si invocarte o alabarte, si es antes conocerte que invocarte. Mas, ¿quién habrá que te invoque si antes no te conoce? Porque no conociéndote, fácilmente podrá invocar una cosa por otra. ¿Acaso más bien no habrás de ser invocado para ser conocido? Pero ¿y cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán si no se les predica? Ciertamente, alabarán al Señor los que le buscan, porque los que le buscan le hallan, y los que le hallan le alabarán. Que yo, Señor, te busque invocándote y te invoque creyendo en ti, pues me has sido predicado. Te invoca, Señor, mi fe, la fe que tú me diste e inspiraste por la humanidad de tu Hijo y el ministerio de tu mensajero. Pues tú eres santo, pues tú
La invocación al Espíritu Santo de hoy, la oración, es tomada del inicio de las Confesiones de San Agustín, donde afirma una frase de todos conocida, quizá no conocíais el contexto, por eso la he compartido, que el Señor nos hizo para Él y que nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en Él. Hemos hablado de que el hombre es imagen de Dios y qué es lo que esto significa. Era la pregunta 66 del compendio del Catecismo y hoy seguimos ahondando en la identidad del ser humano, del hombre, y en concreto la pregunta 67 nos plantea una cuestión muy interesante porque es la que da sentido a nuestra propia vida. ¿Para qué fin ha creado Dios al hombre? Responde el compendio: Dios ha creado todo para el hombre, pero el hombre ha sido creado para conocer, servir y amar a Dios, para ofrecerle en este mundo toda la creación a Dios en acción de gracias y para ser elevado a la vida con Dios en el cielo. Solamente en el misterio del Verbo encarnado encuentra verdadera luz el misterio del hombre, predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre, que es la perfecta imagen de Dios invisible. Por lo tanto, la pregunta de hoy nos habla de nuestra identidad y también de nuestra misión. ¿Para qué fin ha creado Dios al hombre? San Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 1, nos dice que tenemos que responder a esta pregunta porque afirma: os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados, aquello para lo que Dios nos llama. Uno de los problemas importantes que tenemos los cristianos en estos momentos es la falta de sentido del fin para el que hemos sido creados, de cuál es nuestra misión. Como fruto de muchos factores, hemos reducido la misión que Dios nos encomienda a una serie de tareas que nosotros elegimos, y esto afecta tanto al cristiano en particular como a la Iglesia en general y a sus instituciones. Para poder comprender el alcance del asunto y la dificultad que supone, basta con plantearnos esa cuestión que puede parecer simple, pero no lo es. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Nos estamos refiriendo a la misión esencial que da sentido al ser de la Iglesia, no a diferentes funcionalidades o enfoques más o menos accesorios. Y nos encontramos con multitud de respuestas diferentes: hacer del mundo un lugar mejor, construir el reino de Dios, llevar el conocimiento y la gracia de Cristo a toda la humanidad, predicar el Evangelio, hacer de los hombres una fraternidad universal, solidarizarse con los pobres y ayudarlos a salir de su postración. Y lo mismo podríamos decir de la misión del sacerdote, que en paralelo con la de la Iglesia podría tener muy diferentes enfoques: ser hermano de los hombres, hacer un mundo mejor, predicar la palabra, administrar los sacramentos, representar la solicitud pastoral de Cristo en la comunidad. Y podríamos seguir con la misión de los monjes, los misioneros, los padres cristianos, los catequistas. Todos los ámbitos de la Iglesia susceptibles de estar configurados en función de una misión pueden entenderse de maneras muy diferentes e incluso contrapuestas o al menos incompatibles. Como consecuencia de esta diversidad en algo tan esencial, todos los ámbitos que poseen una misión cristiana se configuran de forma tan distinta que las diferencias son tales que en muchos casos parece que se trata de distintas religiones, y lo mismo sucede también con la vida de los laicos, que parece que tienen una finalidad distinta según su adhesión a Cristo y una finalidad distinta a la de los sacerdotes, los monjes o la vida consagrada. Evidentemente, no debemos aspirar a una uniformidad, pero la desigualdad en cosas esenciales no puede provocar más que división que impide que lleguemos a ser lo que tenemos que ser. Por eso es importante saber con qué fin, para qué fin ha creado Dios al hombre, cuál es la misión del hombre. Y el problema radica
en el hecho de que identificamos misión con tarea, es decir, con la actividad propia de un cargo o de una responsabilidad, entendiendo esto como encomiendas que tienen su origen en la dinámica humana de la Iglesia y sus instituciones. Sin embargo, nuestro fin, nuestra misión, no es algo que uno recibe de la institución o que elige por sí mismo, sino un deseo personal de Dios con el que nos ha creado, con una intencionalidad. Solamente si reconocemos el protagonismo absoluto de Dios en la distribución de las misiones, podremos evitar el subjetivismo y la atomización en estas y la irreversible división a la que nos arrastra, con la inevitable consecuencia de imposibilitar precisamente que se lleve a cabo ese fin con el que Dios nos ha creado, porque hemos sustituido el fin de nuestra vida, la misión, el proyecto de Dios para nosotros, con tareas que a veces oscurecen ese fin último. Y este fracaso de la misión pone de manifiesto otro fracaso más profundo al que está vinculado, que es el fracaso de la gracia. Probablemente este fracaso sea la mayor tragedia que sufre la humanidad en este momento. Por supuesto, no se trata de un fracaso absoluto de la gracia, puesto que la obra de la redención concluirá finalmente de manera feliz, sino el fracaso personal de la acción de Dios en muchos cristianos. No sé si me atrevo a decir que en la mayoría. Podríamos decir que probablemente los santos son aquellos en los que la gracia no ha fracasado y su misma santidad es la prueba del fruto que proporciona la gracia en aquellos que acogen la verdad, porque el fin para el que Dios nos ha creado es la santidad, para servir y amar a Dios. Dios nos ha creado con su gracia y con ella todos los medios para vivir en plenitud nuestra vida en la tierra y alcanzar la gloriosa exaltación de la plenitud cuando estemos en el cielo. Sin embargo, los que estamos llamados a esta plenitud debemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Con frecuencia nos conformamos con los mínimos y no de una misión, sino de simples tareas, lo que tiene como consecuencia que nuestra vida esté marcada muchas veces por la mediocridad. Por lo tanto, es una autolimitación del cristiano que aspiremos solo a aquello que podemos alcanzar cómodamente. Desde toda la eternidad, Dios nos llama al abismo de su amor y su presencia, su ternura y su salvación. Ese es nuestro verdadero ser, esa es nuestra identidad, ese es nuestro fin, nuestra vocación, nuestra meta, de tal manera que solo podremos realizarnos como personas y ser nosotros mismos en la medida en que nos acerquemos a lo que Dios ha proyectado para cada uno, lo cual es posible porque Él nos lo descubre y nos da la gracia para alcanzarlo. Si no aspiramos a esto, el inconmensurable derroche de la gracia con que Dios nos bendice se pierde en multitud de actividades que, por buenas que sean, no responden al plan de Dios, sino a nuestros propios planes y, en consecuencia, no tienen el potencial de fruto y eficacia que la gracia de Dios confiere a la acción humana que se realiza bajo su influjo. En el fondo, esto es la manifestación de un drama más profundo, la falta de acogida al artífice de la gracia. No acogemos la gracia porque no acogemos a Dios, y no acogemos a Dios porque estamos volcados en acogernos a nosotros mismos, nuestros intereses, nuestros gustos, nuestros planes, nuestro propio fin. Así se hace permanente eso que decía San Juan en el Evangelio: vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Lo cual debería llevarnos a recibir como dirigida a cada uno de nosotros personalmente la advertencia de San Pablo en la segunda carta a Corintios capítulo 6. Os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios. Por eso era tan importante la pregunta del hombre como imagen de Dios, porque esto nos habla de nuestra propia identidad. Ante este panorama, se hace imprescindible recuperar el verdadero sentido del ser del hombre como algo que viene de Dios, para lo cual hemos de empezar por reconocer que tenemos una identidad dada por Dios de la que depende nuestra finalidad.
una identidad que es única en cada individuo y que marca la peculiaridad irrepetible de nuestro ser, de nuestra vocación, de nuestra misión y de la forma concreta de santidad que cada uno está llamado a alcanzar. Estamos ante una gracia extraordinaria de Dios y por eso mismo podemos descubrir ahí la realidad del drama que supone ignorar o perder el sentido para el que hemos sido creados y la consecuencia que esto tiene en la idea generalizada de que la santidad, como fruto de la fidelidad a nuestra vocación, es algo imposible de alcanzar o como mucho que solo pueden conseguirla unos pocos cristianos excepcionales. Sin embargo, hemos de reconocer que la realización de la santidad no es tan difícil como podemos pensar, puesto que todos estamos llamados por Dios a ser santos, todos tenemos que poder serlo de manera normal. De lo contrario, se trataría de un privilegio reservado a los inteligentes, los sabios, los ricos o los mejor preparados. Entonces, ¿de qué depende que el camino de la santidad, en vez de ser el camino normal, resulte una senda intrincada e imposible de transitar para casi todos los que nos llamamos cristianos? La dificultad que encontramos es el resultado de la conjunción de varios factores, el primero de los cuales es nuestra libertad y, en consecuencia, que podemos tomar o eludir la decisión de buscar y recorrer este camino. También influyen, hay que reconocerlo, las circunstancias externas e internas que nos condicionan. Pero hay un campo de enorme importancia en el proceso de búsqueda de nuestra identidad y de nuestra misión y de la santidad que no se suele tener en cuenta, que es la conciencia de la propia identidad sobrenatural. De hecho, algo tan simple como ser quien soy realmente no se considera tan necesario como para que influya en nuestra decisión de ser santos en fidelidad a nuestra misión. A los cristianos nos resulta muy difícil recorrer el camino de seguimiento de Cristo y de la santidad porque esto requiere un doble conocimiento del que muchas veces carecemos. Por una parte, necesito saber quién es Dios verdaderamente y lo que quiere de mí, y por otro lado, debo conocer quién soy yo realmente y lo que tengo que hacer en función de lo que Dios quiere de mí. Para tomar las riendas de mi vida, es imprescindible que encuentre mi verdadero yo. Solo a partir de ahí puedo responder a la gracia de Dios de forma concreta, realista y eficaz para abrirme al cambio interior de vida que conlleva la auténtica conversión, porque solo a ese yo es al que Dios concede su gracia. De hecho, Él no me ayuda para que yo sea lo que a mí me gustaría ser o lo que los demás quieren que sea, sino lo que realmente soy en el proyecto para el que Él me creó. Por esa razón, si no acepto mi realidad limitada, estaré impidiendo que Dios realice su proyecto en mí. El hecho de que se haya generalizado el convencimiento de que ser santo es muy difícil, si no imposible, ha logrado que no nos planteemos en qué consiste realmente la santidad, y así no tenemos siquiera que comprobar si es fácil o difícil alcanzarla, y de antemano podemos renunciar a buscarla. En el fondo, más que un acto de cobardía, esta renuncia es un problema de ignorancia. La santidad nos parece terriblemente difícil porque ni siquiera nos preguntamos seriamente en qué consiste. En consecuencia, el verdadero problema de la santidad y de la fidelidad a nuestra identidad, al fin para el que Dios nos ha creado, es que ni siquiera me planteo en qué consiste y, sobre todo, en qué consiste para mí. Esta ignorancia de la identidad, de lo que yo soy para Dios y por tanto de lo que es mi llamada concreta a la santidad, está sometida a varios niveles de tentación. Quizás el primero de ellos sea que tenemos una identidad meramente humana. Esto puede ser muy elemental, pero está muy extendido el sentido de la identidad cristiana y por tanto de nuestra finalidad, que es la santidad, en la tentación de identificar la fe con una ética humana básica. Estamos viendo cómo cada día es más frecuente que se identifique el ser cristiano con meros valores humanos genéricos como la bondad, la solidaridad y la fraternidad, la justicia, etc. Ciertamente se trata de realidades buenas, incluso diría excelentes, pero la fe y la santidad van por otro camino, el camino de la gracia, de la acción sobrenatural de Dios en nuestra vida,
De hecho, cumpliré con mi finalidad y seré santo, no porque llene mi tiempo de actos de amor generoso o heroicos hacia los demás, sino porque lleve a cabo en mi vida concreta el proyecto único y muy determinado por el que Dios me pensó desde toda la eternidad. Me creó en su momento dándome vida y me redimió en Cristo. El hecho de que a todos nos parezca normal que la vida cristiana aspire simplemente a un poco de filantropía es un peligroso caldo de cultivo para la tentación de sentirnos excluidos a la llamada personal a la santidad. Otra tentación es que hay una identidad cristiana elemental para todos. Superando esta reducción de la vida cristiana a la mera bondad humana, encontramos la tentación de identificar la vida plena de fe con los elementos genéricos y comunes a todo cristiano. La aceptación de las verdades de fe, los sacramentos, las virtudes, la vida en gracia o la vivencia de determinados valores evangélicos. Evidentemente, todo esto está muy bien, ya que son realidades importantes y aparecen en la vida y en la misión de cualquier cristiano. Pero no es eso lo que define la santidad. Si nos fijamos bien, podemos comprobar a lo largo de la historia de la Iglesia que los santos no fueron nunca una pequeña exposición de virtudes, sino exponentes del maravilloso plan que Dios tiene para cada uno de ellos. Al reducir la finalidad, la identidad del cristiano y la santidad a lo elemental de la vida cristiana vivida de forma común y genérica, eliminamos el fundamento de la misión y de la santidad, lo que las hace extraordinarias incluso en lo ordinario. De esta manera nos conformamos con vivir lo que es básico para todos los cristianos, con la comodidad que ofrece el tener una especie de plantilla común y aceptada por todos y que a la vez nos dispensa de realizar el molesto discernimiento y la elección de un camino singular que nos traerá muchas veces la incomprensión y el rechazo del ambiente general. Esto explica la mediocridad de muchos cristianos, pero también la de quienes deberían sentirse fuertemente urgidos a la santidad por su consagración, por su pertenencia a comunidades o movimientos eclesiales o por su conciencia de la gracia recibida. Por lo tanto, podemos afirmar que el fracaso de este llamamiento a la santidad tiene que ver con el hecho de que no reconocemos ni la identificamos como algo bien definido que se encarna en lo concreto de nuestra vida real y de nuestra identidad personal. Por otro lado, a veces caemos en el error de tener una identidad común incluso dentro del mismo estado de vida. Si superamos la búsqueda del altruismo y los elementos básicos cristianos, nos encontramos con esa tentación que sufren las personas fieles y generosas que buscan la santidad en su estado de vida, bien sea religiosa, sacerdotal o matrimonial, porque se conforman con encajar en un estereotipo más o menos exigente de su propia vocación. Por muy fiel y generoso que pueda ser tal religioso o cual sacerdote o determinado padre de familia, puede que no sean conscientes de su propia identidad sobrenatural. Hay que afirmar con fuerza que no se discute, pero que tampoco se tiene en cuenta esta verdad. Para Dios no hay dos personas iguales y, en consecuencia, no hay dos cristianos con la misma vocación o misión. Ciertamente, todos compartimos con otros diferentes elementos de nuestra propia identidad cristiana, pues partiendo del bautismo, por ejemplo. Pero cada persona tiene algo que define específicamente dicha vocación como algo único, personal e intransferible. Por lo tanto, el camino de la santidad de cada cristiano es único y la fisionomía de esa santidad es tan irrepetible como lo puede ser la huella digital. Así, por ejemplo, un carmelita tiene en común con sus hermanos de comunidad la vocación a la vida, ser hijos de Dios por el bautismo, la efusión del Espíritu Santo por la confirmación, el llamamiento a consagrarse a Dios en la vida religiosa, de manera concreta
en la vida carmelitana y su misión en un determinado monasterio. Pero lo que realmente define a este religioso y caracteriza su llamamiento a la santidad es lo que hay más allá de estos elementos comunes que acabo de enumerar y que es algo único en el modo de llevarse a cabo, algo que define su ser peculiar y una misión absolutamente única. Esto lo podemos comprobar, por ejemplo, comparando el camino concreto recorrido por Santa Teresa del Niño Jesús, que afirma mi vocación es el amor y se ofrece como víctima de misericordia, y otra santa carmelita, Santa Isabel de la Trinidad, que encuentra su vocación personal en ser casa de Dios y define claramente su identidad eterna como alabanza de la gloria de Dios. Para hacernos una idea de la importancia que tiene el conocimiento preciso de nuestra identidad, imaginemos que alguien se presenta en un banco para sacar dinero de una cuenta o va a realizar una gestión burocrática. Y cuando le preguntan por su nombre, ocurre esto. Dígame, por favor, ¿quién es usted? Soy persona humana. Perdóneme, diría el funcionario o el bancario. Me refiero a su identidad, a su nombre y apellidos. Entonces, sí, soy persona humana. Ya sé que es usted una persona humana, pero necesito saber cuál de las personas humanas es usted. No entiendo. Para mí, saber que soy persona humana es suficiente para determinar mi sitio en la vida. Hago y digo lo propio de la persona humana. Bueno, pues esto resultaría inconcebible. Sin embargo, esto que nadie admitiría en lo humano, lo aceptamos como normal en la vida espiritual y en orden a la gracia. Y es lo que aparece claramente cuando alguien te dice, ¿tú quién eres? Y dices, yo soy cristiano, sacerdote, misionero, catequista, padre, monje, contemplativo, lo que sea. Siendo verdad esta denominación que nos define en general, no nos define en particular. Nos coloca en un género, nos clasifica en un grupo, pero no nos define como personas concretas e irrepetibles, tanto en la relación con Dios como en la relación con los demás. Entonces, ¿por qué actuamos de este modo tan incomprensible? Probablemente la razón por la que nos cuesta tanto buscar nuestra identidad personal estriba en que cuanto más genérico es lo que nos define, menos concreta es su traducción en misión y tareas, de forma que en la práctica uno puede elegir dentro de lo común a su género religioso, a su estado de vida, los trabajos y responsabilidades más fáciles que le parecen mejor o le gustan más. En definitiva, uno puede hacer lo que quiera siempre que elija entre cosas buenas. El mismo hecho de que se elija entre cosas buenas sirve de excusa para no hacer un discernimiento de cuál es la voluntad concreta de Dios para uno mismo como persona única que es. Así, acabamos actuando como si la voluntad específica de Dios sobre cada uno fuera cualquier cosa que uno elija a su gusto, con tal de que no sea mala y encaje más o menos con una identidad lo más genérica posible. Es lo que se juega en las tentaciones que sufre Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública. El Señor tiene que aceptar realmente su misión como Redentor y elegir el modo concreto en que debe llevar a cabo esta misión, y todo en perfecta consonancia con la voluntad del Padre. La importancia y dificultad del asunto queda de manifiesto en el hecho de que el Hijo de Dios tenga que dedicarle 40 días y 40 noches de ayuno y oración en un ámbito tan duro como es el desierto. El modo en que como hombre podrá descubrir, definir y afianzar por medio de la oración esa identidad de la que vivirá el resto de su vida mortal. Y la conciencia de esa identidad le dará luz y fuerza para afrontar todas las dificultades que comporta su misión concreta. Y en este contexto de búsqueda apasionada de su auténtica misión y del modo de llevarla a cabo, el demonio no le sugiere que renuncie a la vocación y misión que el Padre le ha encomendado, sino que elija un modo concreto de realizar esa misión que sea más conveniente a las expectativas de la gente, con mayores garantías de éxito y, por supuesto, menos comprometido y menos peligroso. Es más, la prueba de que se trata de un planteamiento demoníaco la encontramos en la perversión que hace de los medios. En vez de abrazar la renuncia y la abnegación para redimir a los hombres por el servicio humilde hasta la cruz, el demonio propone a Jesús servirse de su poder en propio beneficio y convertirse en redentor triunfante, que es lo que el pueblo estaba esperando.
así como el diablo le presenta la tentación de sustituir su misión específica por una misión más genérica, tratando de que olvide su nombre y apellidos concretos para reconocerse genéricamente como Redentor o Mesías, de forma que pueda elegir la más conveniente de entre las muchas maneras en las que Dios podría haber redimido al mundo, ignorando que la misión que le encomienda el Padre no tiene nada de genérica. La propuesta demoníaca viene a ser, de acuerdo, Él es el Mesías, pero eso no significa que tengas que vivir como un pordiosero hambriento presentándote ante el pueblo que vas a salvar como un don nadie. ¿Qué vas a conseguir por ese camino tan extraño y dando tan mala imagen de ti mismo? La solución es muy fácil. Aprovecha tu poder para comer y aparecer fuerte y lustroso, ya que eres el Hijo de Dios, y convierte estas piedras en panes, y así bien alimentado podrás llevar a cabo tu misión mucho mejor que desfalleciendo de debilidad delante de todos. Y esta misma línea está en todas las tentaciones que ofrecen un fácil camino para ser el Mesías triunfante que todos esperan y que Jesús puede rechazar, porque gracias al desierto, al ayuno y a la oración, tiene claro quién es realmente y por eso vive definido por su ser Hijo de Dios y su misión muy concreta de salvar al mundo por la vía del amor entregado hasta dar la vida. Por lo tanto, Dios nos ha creado para el cielo, dice literalmente el compendio, para ser elevado a la vida con Dios en el cielo. Pero esta finalidad genérica luego tenemos que aplicarla a la realidad concreta de nuestra vida, porque solamente así conseguiremos cumplir el plan que Dios ha diseñado para nosotros. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical y después continuamos aquí en el Compendio del Catecismo con la pregunta 67. ¿Para qué fin ha creado Dios al hombre? Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Callaba ya mi corazón, dejando atrás la inquietud de mi alma, y en el silencio oía la voz de lo alto. Yo soy el que soy. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Que amo cuando te amo, no la belleza del cuerpo, ni el esplendor del tiempo, ni el fulgor de la luz querida de los ojos.
que descanse en ti. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, un espacio diario para apasionados buscadores de la verdad que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes si nos estás sintonizando desde las Islas Canarias, y hemos escuchado esta canción, Nos hiciste, Señor, para ti, tomada de la famosa frase de San Agustín, porque la pregunta 67, que es la que estamos tratando hoy, plantea ¿para qué fin ha creado Dios al hombre? Pues el hombre ha sido creado para Dios, para conocer, amar y servir a Dios y ofrecer en este mundo toda la creación a Dios en acción de gracias y para ser elevado a la vida con Dios en el cielo. Todo esto se puede resumir en una única palabra, que es la santidad. Para conocer el fin para el que el hombre ha sido creado, es necesario tener conciencia de nuestra identidad sobrenatural. Daos cuenta de que todo esto que hablamos no es únicamente para irnos por las ramas y perdernos en teorías, sino que tenemos que tener conciencia plena de cuál es el fin para el que hemos sido creados y vivir orientados a él. Como digo, todo esto no son cuestiones de solo ideas, intenciones o sentimientos, sino que hay que aplicarlo a la vida real. Y nuestra finalidad última, el motivo por el que Dios nos ha creado, no tiene nada que ver con la grandeza de nuestras obras, sino en el fiel cumplimiento de la voluntad de Dios. No es más santo el que tiene mejores intenciones o las expresa mejor, ni el que realiza más obras o más meritorias, sino el que hace exactamente lo que Dios quiere y tal como Dios lo quiere. Así pues, la realidad de lo que somos y hacemos y la voluntad concreta de Dios para cada uno de nosotros son dos realidades que deben ir siempre unidas como expresión de nuestra identidad sobrenatural, que no solo nos define a cada uno, sino que determina en concreto el itinerario único de nuestra santidad personal y de la misión propia que debemos realizar. Por eso es tan importante conocer esta identidad para poder decidir libremente si queremos llevar a cabo la finalidad con la que Dios nos ha creado del modo en que Él quiere. Sin este conocimiento, corremos el riesgo de renunciar a una santidad que nos puede resultar imposible porque no es apropiada para nosotros. Por el contrario, a partir del conocimiento de nuestra identidad más profunda, podemos determinar con más facilidad y precisión el sentido de nuestra vida, así como nuestra propia vocación y misión, lo que será más aplicable a las actividades concretas que tengan el verdadero sentido evangélico para cada uno de nosotros. Si pretendemos encontrar nuestra identidad sobrenatural, tenemos que empezar planteándonos la cuestión de si realmente tenemos una identidad sobrenatural y, en tal caso, si es posible conocerla. En principio, debemos considerar que si hemos sido creados por Dios, no somos fruto del azar, sino de un plan. Por ser Dios persona, es un plan personal. Dios no nos ha creado sin motivo ni finalidad, ni tampoco nos ha creado en serie, a la espera de que cada uno decida la razón de su existencia por su cuenta. Incluso el verdadero sentido de la libertad no consiste en la posibilidad de que uno haga con su vida lo que quiera, sino en la capacidad de orientar la vida de modo que responda
al mejor potencial que tiene, que es el que Dios ha impreso en el alma y para el que Él da las gracias que cada uno necesita. Por haber sido hecho imagen de Dios, el ser humano tiene dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien. Esto lo decíamos en la pregunta anterior, en la pregunta 66 del compendio del Catecismo. Esto es algo a lo que deberíamos recurrir frecuentemente en nuestra oración, dedicando un tiempo a contemplar a Dios y cómo me ama de manera personalísima, determinando así una identidad y una misión únicas para mí. Antes de formarte en el vientre te elegí. Antes de que salieras del seno materno te consagré, te constituí profeta de las naciones. Dice Jeremías capítulo 1, versículo 15. Y Isaías dirá, ahora, dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel, he sido glorificado a los ojos de Dios y mi Dios era mi fuerza. Y el Salmo 139, tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Mi alma lo reconoce agradecida. Y esto también lo dice el Nuevo Testamento, en el capítulo 8, versículo 29 de la carta a los Romanos. Porque a los que había conocido de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó los llamó, a los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó. En el fondo, cada uno puede reconocer que su identidad no es ni aquello que los demás pretenden que sea o lo que los demás creen que es, ni tampoco lo que uno mismo cree ser, sino lo que Dios quiere que sea y lo que es realmente a sus ojos. Por eso es tan importante que nos conozcamos de verdad, y es lo que dice San Agustín. Conózcate a ti, conocedor mío. Conózcate a ti como tú me conoces, fuerza de mi alma. Entra en ella y ajústala a ti, para que la tengas y poseas sin mancha ni arruga. Esta es mi esperanza, por eso hablo, y en esta esperanza me gozo cuando rectamente me gozo. Las demás cosas de esta vida tanto menos se han de llorar cuanto más se las llora, y tanto más se han de deplorar cuanto menos se las deplora. Y en otro lugar dirá el mismo San Agustín, tú eres, Señor, el que me juzga, porque aunque ninguno de los hombres conoce lo íntimo del hombre, sino el espíritu del hombre que está dentro de él, con todo hay algo en el hombre que ignora aun el mismo espíritu que habita dentro de él. Pero tú, Señor, conoces todas las cosas, porque tú lo has hecho. También yo, aunque en tu presencia me desprecie y me tenga por tierra y ceniza, sé algo de ti que ignoro de mí. Nuestra identidad más profunda es algo que podemos y por tanto debemos conocer si queremos responder al plan de Dios para cada uno de nosotros. Hemos de partir del hecho de que Dios nos quiere mostrar nuestra identidad y por eso la ha grabado en nuestro ser. Nos la recuerda en nuestras circunstancias, nos la va manifestando con su palabra y va atrayendo hacia ella nuestro corazón con llamadas constantes. Así es como se va delimitando una vocación que nos descubre nuestra identidad y se manifestará en una misión específica. Y como consecuencia de ese conocimiento, habremos de traducir esa misión en tareas precisas que respondan a nuestro llamamiento único a ser santos. Así pues, si Dios tiene de nosotros y del proyecto por el que nos creó una visión muy detallada y nos la muestra, tenemos la obligación de descubrirla si queremos responder a ella adecuadamente, sabiendo que la vocación y la misión personales constituyen una parte esencial de los elementos que nos definen. En este sentido, San Pablo puede ayudarnos a contemplar el don que Dios nos ha hecho a cada uno de un ser, una vocación y una misión únicos. A partir de esta contemplación estaremos en disposición de pedir la gracia de concretar ese don en las tareas y acciones propias de nuestra situación personal. Dice San Pablo,
en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos a partir del 4. Doy gracias a mi Dios continuamente por vosotros, por la gracia de Dios que se os ha dado en Cristo Jesús. Pues en Él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en toda ciencia, porque en vosotros se ha probado el testimonio de Cristo, de modo que no carecéis de ningún don gratuito mientras aguardáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él os mantendrá firmes hasta el final para que seáis irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, el cual os llamó a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Hay que pedir la luz que me llegue para descubrir, en mi caso, cuáles son los dones gratuitos específicos con los que Dios me ha enriquecido, sabiendo que la fidelidad de Dios me ayudará a llevar a cabo hasta el final la misión que esos dones me muestran. Es muy conocido el texto de la carta a los Efesios, en el que San Pablo afirma nuestra vocación a la santidad y nos permite contemplar que, tal y como él dice, hemos recibido todo lo necesario para alcanzarla. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículo a partir del 3. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Dios nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. Por lo tanto, esta pregunta de con qué fin ha creado Dios al hombre, debemos llevarla a la oración para pedirle a Dios que me muestre esas bendiciones espirituales con las que me ha bendecido de forma personal y única, así como la gracia específica que me ha concedido generosamente en Cristo para ser santo e irreprochable ante Dios por el amor del modo concreto que Él espera de mí. Quizá para ello debo empezar pidiendo que ilumine los ojos de mi corazón con su espíritu para que comprenda los aspectos concretos de la esperanza a la que me llama a mí personalmente y que definen mi ser, mi vocación y mi misión. Con esta luz puedo descubrir o revivir el encuentro con Jesús que me transforma y me da mi verdadera identidad. Igual que San Pablo, San Pedro, San Mateo o la mujer adúltera, que pasaron de ser un simple pescador a ser la roca sobre la que Cristo edifica la Iglesia, que pasó, San Pablo, de perseguidor a gran apóstol, o Mateo, que era un publicano y se convirtió en un evangelista, o la mujer adúltera, que de ser repudiada por su vida disoluta se convierte en testigo de Jesús. Pues igual que ellos, yo también, que he tenido el encuentro con Jesús, que me ha dado un nuevo ser y me ha hecho descubrir que yo no soy un pecador, un publicano o un perseguidor, sino que me ha llamado a una vida nueva, a ser apóstol o testigo. El encuentro que da y manifiesta la nueva identidad es personal y otorga una misión que es también específica para cada uno. Al contemplar cómo estos encuentros buscan a la persona concreta y la marcan de una forma específica, puedo recordar y revivir este encuentro primero que define mi ser y me señala mi vocación y mi misión específica, porque el descubrimiento de la realidad de lo que yo soy es un don del Señor, una auténtica revelación, fruto de una experiencia profunda de su amor. Es muy importante el conocimiento de nuestra fisionomía sobrenatural, porque no podemos vivir ni cumplir algo que desconocemos, aunque se trate de un desconocimiento interesado, ya que suele ser la excusa que empleamos para dispensarnos a nosotros mismos de la exigencia de ser santos o, de lo que es lo mismo, de ser fieles al fin para el que Dios nos ha creado. El conocimiento de nuestra vocación y misión es la garantía del sentido de nuestra vida y nuestra fortaleza ante las dificultades. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, «Procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás». La contemplación de estas verdades debería llevarnos a entrar en la armonía del ser de Dios y de todo lo que hace. Habitualmente
nos vemos a nosotros mismos como un conjunto de realidades yuxtapuestas o mezcladas confusamente, sentimientos, ideas, aspiraciones, relaciones, tareas, exigencias, compromisos y un largo etcétera en el que entra todo lo que cabe en nuestra vida. Sin embargo, en el fondo, lo que somos en esencia, tal como Dios nos proyectó y nos creó, es algo muy simple y armónico, y así merece ser contemplado con gozo y agradecimiento. Esto es lo que se ilumina cuando nos miramos a nosotros mismos a la luz de la obra permanente de Dios en nosotros, que podemos descubrir a través de tantas gracias como recibimos constantemente de Él de muchas maneras. Y por eso, dicen los Hechos de los Apóstoles, que es en Él que vivimos, nos movemos y existimos. Dios, que nos pensó desde toda la eternidad y nos creó en un momento concreto, nos mantiene en el ser con su presencia amorosa y su amor misericordioso. Por eso, la mirada a nuestro ser más profundo nos descubre una identidad luminosamente simple y armoniosa, cuya luz podemos proyectar sobre el amasijo informe que es nuestra vida para devolverle su sencillez y armonía originarias. En esta simplicidad, la oración nos descubre que la identidad, la vocación, la misión que nos define son elementos reales y vivos, inseparables de un todo armónico al que pertenecen y al que nos llama el Señor personalmente. Por eso, responder a la llamada de Jesús a seguirle exige reconocer la singularidad sobrenatural personal que comporta nuestra vocación concreta y única con la que hemos sido creados y llamados, porque nuestra identidad no es algo abstracto, sino el resultado de la llamada amorosa del Señor, tal como vemos que fue la invitación de Jesús a los apóstoles, cuando dice San Marco que llamó a los que Él quiso, a cada uno por su nombre, para estar con Él. Ciertamente con una misión común, predicar y expulsar demonios, según el mismo San Marcos, pero a partir de ahí podemos comprobar cómo se diversifica la misión concreta de cada apóstol. Pedro es la roca sobre la que se edifica la Iglesia. Juan, el discípulo amado que tiene una relación especial con Jesús. Santiago será el primer mártir. Mateo y Juan, evangelistas. Los demás no son evangelistas. El diálogo de Jesús resucitado con Pedro a propósito del destino del discípulo amado nos descubre que Jesús tiene un plan específico para él distinto del de Simón. Por eso le dice: si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. En cualquier caso, queda siempre claro que Dios no crea, no llama, no envía, no salva en bloque, sino de uno en uno, de manera personal e individualizada. Por eso, no podemos responder a su llamada de un modo general. Esto nos demuestra que para cumplir nuestra misión y ser santos es de vital importancia que descubramos el proyecto específico para el que Dios nos creó, la formulación de ese proyecto como vocación y la proyección concreta de nuestra vocación personal en una forma de misión propia. Debemos contemplar a Cristo, que es quien nos llama, para escuchar como dirigidas a nosotros cada una de estas palabras: no sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16. Es una elección para algo determinado, no genérico. No se trata de un amor, un proyecto y una vocación universales, en el sentido de que sean para todos igual, sino es universal porque todos somos llamados, pero cada uno de manera única e insustituible, perfectamente adaptado a nuestra propia realidad. Por lo tanto, el seguimiento de Cristo exige no solo que me enamore de Él, sino que me enamore de la llamada personal que me hace y de todo lo que comporta de nueva identidad, vocación y misión. Si esta llamada es fruto de su amor por mí, según un proyecto personal al que me invita, mi respuesta tiene que ser también una respuesta de amor en el cumplimiento de la misión que ese proyecto comporta. Así debemos recordar el peligro que supone la permanente tentación que nos invita a ignorar nuestra identidad personal y que solo podremos vencer recuperando la primacía absoluta de Dios en nuestra vida y renunciando al activismo, que es una de las formas más eficaces de impedirnos realizar nuestra vocación y misión concreta.
El único modo de afrontar esta tentación es tener muy claras las prioridades en virtud de la voluntad de Dios para con uno mismo y a partir de aquí realizar las elecciones apropiadas para defender dichas prioridades y las correspondientes renuncias a todo lo que pueda impedirlas. Para ello es imprescindible apoyarse en la prioridad absoluta que debe tener Dios en un alma enamorada de Él y ejercitar la libertad que nos proporciona este amor, la única libertad que nos puede defender de la fuerte presión del mundo. Necesitamos, pues, para conocer nuestra identidad y la misión para la que Dios nos ha creado, tener un corazón como el de San Pablo, fuertemente enamorado de Cristo. Por eso dirá en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo a partir del 21, «Para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia, pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en esta alternativa. Por un lado, deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor. Pero por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros. Convencido de esto, siento que me quedaré y estaré a vuestro lado para vuestro progreso en la alegría y en la fe». En el programa de hoy hemos hablado del fin para el que Dios ha creado al hombre y he insistido porque quizás es una idea que a lo mejor no consideramos suficientemente, como la llamada de Dios al hombre es a la santidad y cómo ésta luego hay que vivirla de manera particular. Pero eso no significa que tengamos que hacerlo independientemente de los demás hombres. Por eso, en la siguiente pregunta del compendio del Catecismo hablaremos de la unidad entre todos los seres humanos. Pero, como digo, eso será en un próximo programa, porque ya se ha terminado el tiempo de hoy. Así que antes de terminar, quiero recordaros que si os apetece compartir con este espacio, hacer alguna pregunta, debatir alguna idea o dar algún testimonio, tenéis a vuestra disposición el correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es o el número de teléfono para WhatsApp 668-594-383, 668-594-383. Concluimos recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la salvación. Pidiendo a Dios Padre la plenitud del Espíritu Santo y de la mano de María, Madre del Hijo, os emplazo hasta un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias y que Dios os bendiga. El Compendio del Catecismo con el Padre Antonio López.